Bien, el Coliseo Romano fue entonces un hito importante en la historia de la humanidad con el tema del uso de maquinarias. Se usaron máquinas simples, luego se fueron haciendo máquinas más complejas. Este puente, que también fue un hito en la historia de la humanidad, manifiesta el advenimiento de la era del vapor, ya que el vapor producido en una caldera era utilizado para mover unas bombas hidráulicas con agua, que a su vez estas bombas permitían mover los puentes levadizos con unos cilindros hidráulicos ubicados debajo. Entonces, asimismo, la construcción y el secado del dique fue utilizado con muchas maquinarias que cada vez fueron imponiéndose más frente a la actividad manual del hombre, con lo cual fue posible realizarla. En tanto tengo, por ejemplo, una máquina retroexcavadora, el motor permite obtener potencia en la cuchara y con ello obtener un resultado útil muy práctico a la hora de trabajar con excavaciones y movimiento de suelo. Las máquinas de equipo industrial o de construcción básicamente están compuestos por tres partes: la superestructura soporte, denominado chasis, donde la estructura por lo general metálica, donde se asienta, y elemento resistente estructural para soportar todos los mecanismos que lo componen. A su vez, sobre la superestructura soporte hay una serie de cadenas cinemáticas en movimiento que son equipos que componen esta máquina para realizar su función. Empieza o está compuesto por un motor, por una cadena cinemática, un embrague, transmisión, reductores hidráulicos, etc. Y a su vez, como es automotriz, existe un tren rodante que es autopropulsado de la manera que permite moverla y trasladar a la máquina en obra. Puede ser un tren rodante sobre neumático o un tren rodante sobre oruga. Comenzaremos por estudiar el elemento más importante de la cadena cinemática, que es el motor térmico. El motor térmico es la máquina motriz capaz de producir trabajo mecánico transformando la energía obtenida en una fuente de calor. Estas fuentes pueden ser alcanzadas por reacciones exotérmicas, químicas o nucleares. Quiere decir que dentro de una cámara de combustión va a haber una reacción química que va a producir el calor y la presión suficiente para provocar un trabajo. Las reacciones químicas dadas por la oxidación rápida o combustión, luego de mezclar un combustible con oxígeno en proporciones adecuadas, permite obtener una energía térmica que se transforma en mecánica y finalmente en un trabajo útil. Todos los motores generalmente están compuestos por dos elementos básicos: los mecanismos, que son los que permiten crear y dirigir los esfuerzos mecánicos, y el agente intermediario, que es el elemento que entrega energía a los mecanismos en ciertos puntos de operación. De esta manera, el agente intermediario permite clasificar los motores en combustión interna y combustión externa en una primera clasificación. Los motores de combustión interna, el agente es producto de la combustión, cambia su composición y no se puede volver a aprovechar. El gasoil, por ejemplo, se quemó y ya no se puede utilizar. El ciclo cerrado, el agente intermediario no cambia su composición, por ejemplo el agua, pasa de presión y temperatura atmosférica a presión y temperatura de vapor, con lo cual vuelve y realiza un ciclo cerrado. Los primeros son de combustibles fósiles, por ejemplo un pistón, una turbina, mientras que los que van con combustibles de baja calidad y papel, con vapor de agua, aire caliente, pueden ser de pistón o turbina también. La diferencia es la calidad y el costo del combustible de alto refinamiento en el caso de un motor de combustión interna y de poca calidad en el motor de combustión externa. La temperatura de trabajo en la cámara de combustión es de 2000 grados en el motor de combustión interna, por lo general. En el motor de externa es de 600 a 1000 grados, como indica la tabla. Además, necesita una instalación complementaria con una temperatura de trabajo alta, tiene que bombear agua y moverla rápidamente. La operación por caballo vapor es de bajo costo en el de combustión externa, mientras en el otro es muy alto el costo.
Si bien su tamaño compacto es su principal ventaja, ya que puede mover turbinas de hasta 20.000 caballos o motores alternativos de hasta 4.000 caballos. Mientras que en las potencias superiores de 1.000.000 de caballos, 10.000 caballos, conviene la turbina de vapor y los alternativos con superficies de construcción mucho mayor a los 10 metros cuadrados de espacio ocupado. Bueno, en este punto nos detenemos y finaliza una primera introducción de los motores térmicos. En lo sucesivo veremos, por lo tanto, como hablábamos hoy, de la clasificación de los motores de combustión térmica.